Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y para mí es un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente con ustedes para hacer Tenemos Historia. El programa, el espacio de radio donde junto a mi amigo el doctor Omar López Mato nos comprometemos y nos proponemos conversar sobre distintos aspectos de nuestro pasado para de alguna u otra manera tratar de entender cómo llegamos a ser lo que hoy somos, entender cuál es el origen de alguno de nuestros problemas y si no nos sirve para ninguna de estas cosas, por lo menos nos ilustramos y nos entretenemos un rato con algo que nos permite conocer algo de nuestra idiosincrasia y tal vez, solo tal vez, eso lo dejamos más en duda, vislumbrar cuál será nuestro futuro. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Sí, y también empezamos además controversias. Sin controversias la historia es aburrida, porque en Claro. realidad la historia no es como cree la gente los hechos, sino historia hay a partir de la interpretación de los hechos. Los hechos son simplemente una crónica. Y los hechos no siempre son lo que se dicen. Controversias, pero sin cuchillo. Sí. Bien, les recuerdo, estamos arrancando una nueva serie de programas que estamos grabando y en nuestro año número 12, ya acercándonos al año número 13 de este programa que empezará allá por junio del 2006. Les recuerdo, como siempre, que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que yo estoy en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado en video y después va a estar en las redes sociales, sobre todo en YouTube, donde lo van a poder ver y seguir. Y finalmente también nos pueden encontrar o escribir a través de Facebook, ya sea el Facebook de Olmo Ediciones o Facebook /Tenemos Historia, y allí estamos. Bueno, y hoy arrancamos con un tema urticante, un tema controversial, un tema sin duda doloroso, pero un tema que sirvió también para consolidar a toda una clase política argentina. Y estructurar el ejército. Estructurar el ejército y estructurar lealtades inclusive entre gente que pertenecía a partidos diferentes, pero conservaba ese sentido de la camaradería que le había dado estar en las trincheras de la guerra del Paraguay, ¿no? Claro, el esprit de corps, que dicen los franceses. Exactamente. El espíritu de cuerpo. Antes de irnos a los auspicios del programa, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Leonardo Castanino, autor de La Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata, editado por la Gaceta Federal. Además, Castanino es ingeniero civil, oriundo de la provincia de La Pampa, se declara como un pensador independiente del campo federal y tiene otros trabajos sobre Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, y Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, y además un trabajo que debe ser muy divertido sobre quién inventó el dulce de leche. Pero de cualquier manera, está claro que no entregamos el dulce de leche, que es argentino 100%, ¿no? No sé qué dirá el libro, pero... ¿Cómo está, Leonardo? Un gusto tenerlo acá. Presentamos los auspicios del programa y nos ponemos a conversar hoy sobre la Guerra del Paraguay. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy nos visita, como dije en la apertura, Leonardo Castanino. El tema que vamos a tocar hoy es en torno a un trabajo de él, La Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata, que presenta la Gaceta Federal. Y Castanino, ¿por qué un ingeniero civil o cómo es el interés de un ingeniero civil primero por la historia? Es decir, ¿cómo nace, cómo surge? Bueno, en realidad surgió porque un ingeniero amigo mío sabía muchísimo de historia, una cosa... Entonces yo le dije, qué raro usted siendo ingeniero que Claro. le guste la historia. Y dice, bueno, yo vivía con dos estudiantes que estudiaban historia, entonces para poder discutir tenía que ir a la biblioteca a instruirme para poder... Y a mí me pasó un poco lo mismo, empezando a discutir de historia, empecé a estudiar para... Y con un ánimo federal, por lo visto, porque todo... No, y claro, porque me acuerdo una vez me prestaron un libro de Rosas y yo digo, pucha, esto no es lo que nos contaron. Y ahí empecé a investigar. Claro, bueno, sí, seguro. Bueno, y la construcción histórica de nuestro pasado es un tema, es el tema de discusión, es el tema de controversia. Claro, y después de ahí salté a, por ejemplo, a Artigas, que tiene mucho que ver, a Gaspar Rodríguez de Francia, la Guerra Paraguay, en fin. Bueno, el camino para ese lado, claro. Hoy el tema es la Guerra del Paraguay, claro. Y un poco diría, aunque ya hemos tocado este tema, los oyentes de Tenemos Historia podrán recordar que hicimos un programa con De Marco y otro programa en torno a una novela
un par de veces lo hemos tocado, pero no está de más repasar las causas de la guerra. Bueno, que la historia de la guerra de Paraguay son 5 años cruciales, 4 o 5 años cruciales en la historia nacional, ¿no? Es decir, se hace una generación y se pierde una generación. Es que hubiese sido de Dominguito, que hubiese sido de los miles de muertos, la mejor de la juventud porteña murió en los campos paraguayos. Sí, acá yace la flor innata de la juventud porteña, pusieron después la batalla de la batalla de Curupaytí. O sea, las causas están un poco explicadas casi en el título del libro, porque el título del libro dice la triple alianza contra los países del Plata, porque Alberdi fue un gran pensador, sí, seguro. Y enemigo de la guerra, ¿no? Uno de los libros más fabulosos de Alberdi, que tiene varios libros fabulosos y probablemente el mejor pensador político de la historia argentina, es El crimen de la guerra, precisamente, ¿no? Y Alberdi dice, la guerra de Paraguay fue la triple alianza de la oligarquía porteña, montevideana y de Río de Janeiro contra las provincias del Río de la Plata. Eso fue lo que dijo. Porque él interpretaba que, digamos, que el avance brasileño y con la complicidad de Mitre habían destruido, digamos, el Paraguay como una forma de llevar el libre comercio, etc. Claro, y Venancio Flores, porque el conflicto empieza literalmente en Uruguay. Sí, Venancio Flores en realidad fue un mercenario de Mitre en contra de los federales del interior de Buenos Aires, hasta que incluso participó en CP de Pavón, hasta que Mitre se queda con el interior y Urquiza se queda con... Bueno, y toda esta serie de conflictos, es decir, la hecatombe de Quinteros, es toda una parte muy importante de la historia uruguaya, pero termina el conflicto, es el apoyo que Mitre le da a Venancio Flores. Claro. Pero última instancia porque hay una serie de pactos previos, pero en última instancia el que mete la pata acá es López. López entra a Corrientes. Bueno, eso después lo discutimos. Bueno, pero te quería terminar lo de Venancio Flores. Venancio Flores lo ayuda a Mitre contra los del interior. Bueno, todos los oficiales de Mitre eran uruguayos. Urquiza se queda en la Mesopotamia y después Venancio Flores le pasa la factura a Mitre. Y Mitre se la paga contento porque, claro, quería sacar al gobierno liberal que había federal que había en Montevideo, en Uruguay, que era Berro y después Aguirre. Entonces le financia y junto con los brasileños... Ahora, a mí me interesa tema que planteó Omar, y que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, si no hay un error de Francisco López, porque la invasión a Corrientes, más las muertes y las violaciones que hubo, obligan a la Argentina a entrar en guerra. Lo obliga a Mitre a avanzar. Sí, no, porque fíjese una cosa. Paraguay era prácticamente aliado de Uruguay porque era el que le garantizaba la salida al mar. Entonces, primero lo desplazan al presidente uruguayo y se instala Venancio Flores. Mitre incluso publica en el Diario de la Nación, dice, el próximo paso es Paraguay. O sea que estaba programado. Inclusive, la guerra, el Tratado de la Triple Alianza se firma en abril del 65, pero el pacto de alianza se hace hay un pacto previo, pero en realidad la iniciativa, hay un pacto previo que la documentación está en Brasil, eso hay muchos estudios, sí, eso lo digo, pero había una estrategia geopolítica, pero en realidad el que da la excusa perfecta para agredirlo termina siendo López, invadiendo la Argentina, tomando Corrientes. Fíjese una cosa. López primero le declara la guerra a Brasil, porque a Brasil, violando un tratado de navegación, le manda un barco lleno de armas. López le pide a Urquiza que lo dejen pasar para defender a Uruguay. Y Urquiza le dice que sí, que si no lo dejaban pasar, él iba a ser la vanguardia de López. Pero ahora, Urquiza sabemos. Ahora Argentina, tenía unas... Era un buen vendedor de caballos. Ahora... claro, un vendedor de caballos viene a ser como un vendedor de autos usados ahora. Claro, él le vendió los caballos. La gente lo entienda, porque claro, la gente no compra caballos hoy día. Él le vendió los caballos
de Entre Ríos a Brasil y se pasó de bando. Pero fíjese que Argentina ya era beligerante. Por ejemplo, cuando Brasil ataca Paysandú, sí, los barcos cargaban las bombas acá en el río. Lo dejaba pasar a Brasil por el río, pero no lo dejaba pasar al otro por tierra. Ese es un tema. Eso claro. Eso es Paysandú. El acuerdo. Está bien. Eso es Paysandú y era un problema. Muchos argentinos fueron a pelear por Paysandú, entre ellos. Eso no autoriza la invasión a Corrientes. Diógenes Urquiza. El hijo de Urquiza, pero Urquiza no los dejaba pasar. Bueno, y el otro fue Rafael Hernández. Que va José a buscarlo. Ahora, pero está bien. Eso es una cuestión de uruguaya. Ahora le termino la idea. Sí. Paraguay, como no lo dejaban pasar, e incluso él dijo voy a pasar con o sin permiso. Sí. Desde diciembre lo venía hablando. Bueno, pero eso es una provocación de guerra. Esa vaya a ser la soberanía nacional. La cuestión que López le declara públicamente la guerra a Argentina el 18 de marzo del 65. Y no solamente se la declara públicamente, sino que manda un oficial del ejército con una copia de la declaración de guerra. Y eso se sabe porque incluso el cónsul inglés le informa a su gobierno y dice: Paraguay le declaró la guerra a Argentina, vi copia en manos de Elizalde. Ahora, Mitre, ¿qué hace? Lo pone prisionero al emisario hasta después de la guerra y esconde la declaración de guerra y espera que lo ataquen. Entonces cuando atacan, nos atacaron sin previa declaración de guerra. No es cierto, eso hizo lo mismo que Pearl Harbor. Mitre sabía perfectamente, incluso el gobernador de Córdoba le dice, el 3 de abril le dice, Paraguay nos ha declarado la guerra. Bueno, y el próximo paso va a ser la toma de Corrientes. O sea que hasta eso sabía. Pero no había forma que Argentina permaneciese neutral si es que pasaba el ejército paraguayo por territorio argentino. Es que Argentina no era. Ya sabía que le iban no podía aceptar eso. Íbamos a terminar con otra guerra en Brasil, era peor. No, es que Argentina no era neutral, porque escúcheme, en Corrientes, cuando se declaran la guerra a Brasil y con Paraguay, sí, en Corrientes había un depósito de armas de los brasileños. Y Mitre le manda a decir a un periodista allá, dice, censure la prensa en contra de Brasil, dice, y facilite, y le dice al gobernador, facilite el envío de correspondencia de los diplomáticos de los gente brasileña en valija diplomática a nombre de Elizalde, o sea que estaban hasta contrabandeando la documentación de guerra. O sea que para mí no era, era beligerante, pero con todas las letras. Que había un pacto previo, que estaba de acuerdo, que en algún momento se la iban a dar por la cabeza a López. Era así, pero yo siempre digo, el que da el mal paso y que no da una vuelta para atrás y que no permite es decir, no le deja otra salida que empezar una guerra. No, es que él le declaró la guerra, precisamente. Bueno, le declaró la guerra. Ahí me tengo, y para cerrar este bloque, me parece reinteresante la polémica. Recuerdo la frase de una señora que falleció hace pocos años, que educaba a sus 3 hijos y siempre les decía: el que pega pierde sus derechos. Sí. El que invoca la violencia después no puede invocar los derechos. Pero es que o vas por el camino de la violencia y la diplomacia o vas por el camino de los derechos. Entonces, el que acude a un método violento, por las razones que fuera, aún teniendo la razón, está renunciando a la justicia y al derecho. Bueno, ¿y qué es lo que hizo López? Bueno, entonces después las consecuencias son esas. Mitre también hizo violencia porque le abastecía de armas, de bombas. Mitre tomó partido, pero eso no es violencia. No es lo mismo que invadir Corrientes y violar y asesinar. Era beligerante. Le vendía, es un comercio, si usted quiere. Argentina era beligerante. Es una interpretación un poco. No es lo mismo ser beligerante abasteciendo armas, porque entonces uno debería decir, Hitler debió haber atacado a los Estados Unidos, que le ofrecía armas
a Inglaterra y a la Rusia. Guerra lo hablamos en otro programa. No, pero digamos, claro, pero es que ¿por qué vamos a analizar diferente? Porque el tratado de arriendo sería lo mismo. Bueno, si Argentina le daba armas o le vendía o le facilitaba el tema a Brasil, era un tema para discutir diplomáticamente. Que había una actitud beligerante, Y había un pacto, Si se hablaba de alianza de cañonazo. Sí, se hablaba, pero el que empieza con los cañonazos después no puede invocar el derecho, ¿no? Nos vamos a una pausa y seguimos conversando apasionadamente. Este es un tema realmente fantástico, el de la guerra del Paraguay, con Leonardo Castanino, en torno a su libro La guerra del Paraguay, la triple alianza contra los países del Plata, editado por la Gaceta Federal. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Leonardo Castanino a propósito de la guerra del Paraguay, su libro que lleva por subtítulo La guerra del Paraguay, pero el subtítulo es La triple alianza contra los países del Plata. La Gaceta Federal, como nos dijo en el primer bloque, parte de este título está inspirado en las ideas de Juan Bautista Alberdi y un libro muy recomendable que es El crimen de la guerra, ¿no? Un libro que debería ser de lectura obligatoria. Bueno, producida la invasión, Mitre llama a las fuerzas y se manda uno de los peores discursos de la historia política argentina, uno de los discursos de los cuales él mismo se arrepintió y expresó muchas veces que había sido un error tremendo, que es el exceso de confianza. Un mes, ¿cómo era? En una semana. No, 3 días en el cuartel, 3 semanas en campaña y 3 meses en Asunción. Exactamente. Al año todavía ni había pisado Paraguay. Asumiendo que la guerra iba a ser corta, breve. Claro. Se parece mucho. Porque aparte contaba con todo el poderío brasilero, que era importantísimo, la flota brasilera. Esto es interesante y me gustaría remarcarlo porque la actitud festiva, irresponsable y exitista que tuvo la clase dirigente porteña, Mitre a la cabeza, porque era el representante de esa clase, heredero de Rosas era el representante de esa clase porteña, es la misma que tienen todos los países con la Primera Guerra Mundial. Los alemanes, los rusos, los ingleses, los franceses, todos marcharon a la Primera Guerra Mundial como si pensando que iba a ser una guerra corta y de rápida resolución. Para Navidad estamos de vuelta en casa. En Curupaití fueron tocando música y con uniforme de gala. Y pensaba que iba a ser una fila. Lo que pasa es que Curupaití al blanco prácticamente. Es claro que Curupaití, la flota brasilera, y después se lo recrimina, la flota brasilera tiró como 10.000 bombas. Y no hizo nada. Es una locura. En Buenos Aires decían, ganar la guerra sin la flota es muy difícil. Dice, pero con la flota es imposible. Porque pasaban... Ahora, es interesante eso que tocas porque me permite hacer un comentario general sobre cuestiones de la época, que es que en realidad, inclusive en la Segunda Guerra Mundial también, la artillería era muy ineficaz. Fue ineficaz mucho tiempo, producía mucho ruido, mucha confusión, mucho humo, pero era muy difícil que produjera resultados bélicos importantes. Bueno, Paraguay no eran cañones rayados, en cambio los brasileños tenían acorazados. Claro, es la primera guerra tecnológica en América Latina. La primera guerra industrial. Junto con la guerra de los Estados Unidos, la guerra de secesión, y la de Crimea. Son las tres. La de Crimea más o menos, ya la de 1870. Entre Alemania y Francia. En Alemania y Francia, la guerra Sedan, la batalla de Sedan, es ahí, aparte tiene una injerencia mucho más importante ahí el ferrocarril, que acá no tiene tanta injerencia el ferrocarril. Claro. Pero sí los barcos acorazados, el bombardeo excesivo, el bombardeo así masivo. Y recién Leonardo Castanino hacía referencia a la forma de marchar en torno a como si fuera una fiesta, con uniformes y gala. Y mucho de eso también pasó en la guerra de secesión de los Estados Unidos, donde se combatían con dos estilos diferentes, estilos, si se quiere, no sé si llamarlo de la caballería o de la manera de combatir en las guerras donde había otro tipo de respeto, con guerras donde empieza a funcionar más el vale todo, ¿no? Claro.
y eso produce grandes masacres. Acá no, porque en Estados Unidos recién, durante la guerra civil termina en el 64, y esta guerra empieza en el 65, y al final de la guerra civil ya los americanos, el norte usaba armas a repetición, empieza con el Remington, las ametralladoras existían ya. La Gatling me parece que es posterior, me parece que la Gatling es del 70. En la guerra civil se usaron ametralladoras. Se usaron, dudo, eso lo vamos a ver. Pero en la guerra de Paraguay, había armas rayadas, pero los paraguayos no eran de todo. Pero acá no usaron armas a repetición. Sí, Sarmiento. Lo que pasa es que la primera ametralladora la baja Sarmiento. Acá en la Argentina. Con la rebelión de López Jordán. Con la rebelión. Y la utiliza antes de la entrevista con Urquiza. Sí. Antes de la entrevista con Urquiza, creo Sarmiento que usa en la fachada de un colegio, no sé. Quiere ver cómo funciona la Gatling, y creo que era la Gatling, no, la Maxim es después. Que Gatling era médico. Ajá. Aprendimos a matar antes que curar. Bueno, a matar en forma. Las dos guerras, la de la secesión americana y la del Paraguay, significaron grandes avances en la medicina, en la cirugía. Bueno, en por la carnicería misma que significaron. Claro, ¿no? Los paraguayos no tenían dos médicos ingleses. Lo que hicieron estos dos médicos ingleses es entrenar a chicos de la sociedad paraguaya, más o menos despiertos, les enseñaron los rudimentos de la atención médica. El ejército argentino sí tenía médicos, entre ellos Eduardo Wilde, que va como médico, varios más, pero bueno, Eduardo Wilde, saben que yo tengo una fijación con Eduardo Wilde, entonces por eso lo traigo a colación. Pero sí tiene un ejército, Damianovich como general, etcétera. Los paraguayos no tenían. Que había entre es más, de hecho, algunos paraguayos preferían entregarse a los argentinos para que lo atendieran los médicos argentinos, que en ese sentido no hicieron discriminación, no hacían discriminación. Atendían a los soldados paraguayos. Las tropas argentinas eran menos instruidas que las paraguayas. Sí. Los paraguayos prácticamente, incluso Alberti dice que casi no había alguien que no supiera leer y escribir. Bueno, eso es lo que siempre tuvo Paraguay. Paraguay desde Francia enseñaba a leer y escribir, pero no te pases a la universidad porque ya eso era muy difícil. Pero y los argentinos tenían un porcentaje de alfabetismo muy importante. Los paraguayos, cada uno tenía su parcela de tierra y que trabajaba, entonces ellos defendían su chacra. Era un concepto muy jesuítico. Claro. Ellos todavía eran herederos jesuíticos, porque algunos quieren ver una teoría comunista ahí, un inicio del comunismo, no es así, es una cosa de un principio jesuítica, cada cual tiene su chacra, trabaja y tiene una instrucción básica. Claro. Eso es en cambio, los brasileños, por ejemplo, artiguista, eso es bien artiguista. En cambio, en Brasil había 40 esclavos por cada hombre blanco. Sí. Inclusive cuentan la anécdota que un grupo de soldados brasileños estaban levantando una línea telegráfica que tenían los paraguayos, y uno dice, no sé para qué queremos este alambre que está escrito en otro idioma, así que fíjate la instrucción que tenían los Qué bárbaro, qué interesante. Y la resistencia paraguaya, más allá de todo, fue heroica y fue tremenda, ¿no? Es decir, la guerra, como decíamos, se prolongó mucho más de lo previsto. Sí. La conducción de la guerra entre 3 ejércitos y 3 culturas que tampoco eran exactamente iguales, más el problema del idioma, ¿no? Sí. También fue cambiando de manos y eso complicó enormemente las cosas, ¿no? Sí, había cierto tipo de homología entre el ejército uruguayo y el ejército argentino, porque muchos después del ejército uruguayo pasaron a ser miembros del ejército argentino. Sí. ¿No? Borges entre ellos, pero no querían nada que ver con los macacos. Incluso los paraguayos tenían hasta imprenta en el ejército y hacían una revista que incluso media cómica, es una muy, muy linda. Sí, pero López estaba mal de la cabeza. Y la escribía estaba escrito en guaraní, en castellano y en brasileño, la dejaban. Sí. Propaganda, digamos. La dejaban como para que la encuentren los. Y ahí incitándolos a abandonar las armas. Hay un dibujo hecho en el Cacique Lambaré, se llama el diario, y había otro, en este momento no me acuerdo, y entonces estaban con un globo espiando a las brasileños, espiando las... Es cierto, porque se empezaron a usar los globos aerostáticos para ver enfrente. Y los paraguayos escondían los cañones, los escondían con ramas, incluso hacían cañones con hojas
de palmera para que parezcan cañones cuando los ven de lejos. Y entonces está el globo y están ahí 7, 8 paraguayos bajándose los pantalones y mostrándole el traste, dice, mostrándole una buena cara al emperador, dice abajo. Un chiste bastante gracioso. Sí, sí, el es verdad. El cabichuy. Es verdad, usaban el primeros globos aerostáticos, la primera guerra aérea, que en realidad lo ponían lejos de la fila y tenían que ver con miras, porque si no, los paraguayos tiraban al globo. Claro, entonces trataban de estar fuera del alcance de las balas. Después hacían humo para que no los vean y una serie de... Bien, tenemos que hacer una nueva pausa, escuchar un poquito de música y después de la pausa estaremos conversando con Leonardo Castanino sobre la guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata que editó la Gaceta Federal. Breve pausa y seguimos en Tenemos Historia. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que como siempre nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, todo seguido, programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter @Emilio Perina. Últimamente tuiteo poco porque el Archivo General de la Nación no me lo permite, no me deja tuitear mucho. Y como saben, este programa está siendo grabado en video y lo van a poder encontrar en las redes sociales, en internet. Ponen Tenemos Historia y ahí aparecen los programas de estos últimos 7, 8 años. Va a estar en YouTube y también nos pueden encontrar en Facebook, tanto por Facebook de Olmo Ediciones y por Facebook /Tenemos Historia. La guerra del Paraguay es el tema de hoy, a raíz del libro de Leonardo Castanino, La Triple Alianza contra los Países del Plata, editado por la Gaceta Federal. Y bueno, la guerra, como siempre, es la peor de las soluciones. Se inicia por razones varias y seguramente culpas compartidas. Termina siendo mucho más sangrienta y costosa de lo que suponían los bandos al comienzo. No hay una victoria definitiva, se empantana, va a durar 5 años. La pregunta que quisiera hacerle a los dos, a Castanino, es sobre las posibilidades de negociaciones de paz, de armisticio, de volver a la política al cabo de, no sé, del primer año de la guerra, ¿no? Cuando las cosas ya se veía que no eran 3 meses como el ilusorio Mitre planteó al principio. Claro. Yo creo que, no sé si... No, por favor. Hubo varios intentos, incluso de enviados de Estados Unidos, que López aceptaba, pero Brasil siempre los rechazó, o los dilataba o los rechazaba. Brasil siempre iba por la cabeza de López. Claro, siempre por la cabeza de López. Inclusive, después de la batalla de Curuzú, que los aliados habían ganado con cierta facilidad, López pide una entrevista para juntarse con Mitre. Y efectivamente, primero le tirotean a los emisarios, pero logra la entrevista y se junta Mitre con López, Venancio Flores. El brasilero dijo que él no quería participar. Y entonces López le propone a Mitre que él creía que la sangre derramada ya había lavado las culpas que hubiera. Entonces le propone terminar la guerra. E incluso dicen que llevaba en el bolsillo una nota, una propuesta de armisticio. La renuncia a la presidencia de Paraguay, siempre y cuando se respetaran los derechos de soberanía paraguayo. Y Mitre en realidad se sacó el lazo encima. Dice, bueno, eso lo tenemos que resolver entre los brasileños. Así que después le contestaremos, que ellos se despidieron. Y a los 3 días le dijo que no aceptaba, así que seguía la guerra como está. Que a raíz de eso, Mitre interpreta la propuesta de López, Mitre lo interpreta como una debilidad de López, claro, porque habían ganado en Curuzú, después piden una conversación. Entonces ahí empezó la lucha que había entre los brasileños y los argentinos y Mitre. ¿Quién se iba a quedar con los laureles de vencer a los paraguayos en Curupaití? Por eso fue que en Curupaití fue un desastre tan grande que murieron 10.000 aliados, 92 paraguayos,
Y en Buenos Aires decían, solo Mitre es capaz de matar a tanta gente. O incluso, no sé si fue Sarmiento que dijo, no cuentan los sobrevivientes, no cuentan los heridos, sino los sobrevivientes. Bueno, porque era más fácil. Está bueno tocar el tema de los heridos, porque una de las peores cosas que le podía pasar a un ser humano en este tipo de contiendas era quedar herido, ¿no? Significaba morirse de hambre, pasar penurias el resto de su vida. Bueno, ahí hubo anestesia. Hubo acusación, los brasileños, por ejemplo, en el informe que le manda Casillas al emperador, lo acusan a Mitre de tirar cadáveres al río para infectar las costas de la Mesopotamia, que eran opuestas al gobierno de Mitre. Incluso lo acusan de poner batallones entre dos fuegos para liberarse de gente, en fin. Esa es la acusación que hace Casillas, ¿no? Incluso porque los paraguayos en varias oportunidades quisieron abordar la escuadra. Sí. Incluso hasta nadando con bombas, con lanchones, sí, hubo 2 o 3 intentos de eso. Incluso en el informe ese de Casillas que le dice al emperador, dice nos conviene hacer la paz, no vaya a ser que nos tomen los acorazados, entonces se nos acaban todos los programas que tenemos nosotros de intervenir en las demás provincias hispanoamericanas. Dice, en cambio, si hacemos la paz, dice, vamos a poder realmente imponer nuestra voluntad en base a los acuerdos que hemos hecho con Mitre y con Venancio Flores. Bueno, ahí hay un ejemplo que no tiene que ver con la guerra del Paraguay, pero que no puedo menos que recordar porque estamos a pocos meses del centenario del acuerdo entre Roca y el presidente chileno, ¿no? Y la frase de Roca era: por cada año de paz nosotros le sacamos 10 años de ventaja a Chile de lo que serían años de guerra, ¿no? Hay una temita que es importante, que es interesante, es las condiciones psíquicas de López, ¿no? Porque después en Humaitá, cuando está en la fortaleza, él tiene una... Bueno, las enfermedades infectocontagiosas, sobre todo las diarreas. Él tiene como una fiebre tifoidea, ¿no? Está al borde de la muerte. Ahí lo asiste Madame Lynch, que era su amante irlandesa. Y sobre el cual hay una novela extraordinaria de... Sí, hay toda una fantasía sobre esta mujer y el tesoro que escondió en algún lugar y después cómo muere en Europa. Después de eso, hay un cambio muy importante en la psiquis de López, que está descrito, porque empieza con una cosa muy paranoica. Puso presa a toda la familia, la puso presa a la madre, a las hermanas, a los hermanos. Los puso en condiciones infrahumanas, literalmente presos. Y después se los llevó en esa... Cuando va a Cerro Corá al final de la guerra, en esa migración miserable, en donde mueren muchos oficiales argentinos de hambre, ¿no? Entre ellos Gaspar Campos. Sí. ¿No? Gaspar Campos, una situación bastante trágica. Pero eso es una cuestión que a mí siempre me llamó la atención, porque tiene una actitud de libro de paranoica. Sí, pero lo que pasa es que lo de la familia sí es un hecho que lo han criticado y tal vez sea criticable. Lo que pasa es que usted póngase en la situación. Paraguay tenía 800 o 1 millón de habitantes. Sí, 1 millón de habitantes. Murió el 75% de la población. Pero esto estamos hablando después de Humaitá, es decir, todavía estaba... Está bien, en vez de 75 habían muerto el 45. No había muerto tanto. Bueno, pero esas son consideraciones que cuando uno va a la guerra las tiene que tomar. Si no, somos como Galtieri. Fuimos a tomar las Malvinas, volvimos y después nos arreglamos. En ese momento le hacen un complot para una traición. Pero era la mayor parte de la clase dirigente paraguaya que estaba en contra de lo que estaba haciendo López. Veían que esto no iba ni para adelante ni para adelante ni para atrás. A López, porque además yo no soy paraguayo, pero sí, a mí siempre me llamó la atención como la devoción que tiene el pueblo paraguayo por López, porque dije, bueno, no habrá nada mejor. Pero podría haber tenido el general Caballero, la verdad, es un personaje de novela. Es el jefe de la caballería paraguaya, después fue presidente. Ese es un personaje novelesco. Siempre quiero escribir un libro sobre Bernardino Caballero, ¿no? Me parece. Pero López me parece que llega, que aparte
es una cuestión está descrito los casos de paranoia después de fiebre tifoidea, o sea que hasta es un caso biológico, médico, y sin embargo bueno, si era por una enfermedad queda disculpado, entonces, no, bueno, pero tiene una actitud muy agresiva con toda la familia, y todo el mundo le tiene pánico a las reacciones intempestivas de López, ¿no? Paranoicas en todo momento. Es la verdad, la perseverancia final, que uno hoy lo puede ver como heroica, era una perseverancia suicida, ¿no? Es decir, no tenía sentido. Pero es verdad que a López también le cortan la retirada, porque hubo algunos ofrecimientos de decirle, bueno, mirá, andate con tu familia a Paraguay, y los brasileños ahí se resisten. Mire, por ejemplo, cuando en Lomas Valentinas, que fue ya más sobre el final. Pelean, no sé, 3.500 paraguayos, 5.000, no sé, contra 20.000. Los paraguayos quedan reducidos a 90 personas. Rompen el cerco, López con 90 más, y van hacia el norte. Y entonces Thompson, que era uno de los ayudantes. Thompson, que era un ingeniero, que era opositor a López, pero se enroló en la guerra, dice, ¿por qué Casillas no lo tomó prisionero? Casillas, aclaremos, era el general, si tenía 3.500, el almirante paraguayo. ¿Cómo? No, era general Casillas. No, era general, porque fue el que diseñó la trinchera de Curupaití y en Piquicirí. Entonces le dice, ¿por qué lo dejó escapar? ¿Acaso para que la gente lo siga y después matar a todos los paraguayos juntos? Incluso después de la guerra, Casillas en la legislatura tuvo una acusación formal de que los había hecho a propósito para después matarlos. O sea, yo creo que estaba programada la destrucción del pueblo paraguayo. Eso lo dice el mismo Washburn, que era un norteamericano. Sí, el embajador, era dice, diplomático. El genocidio que van a sufrir lo tienen merecido antes de la guerra. Bueno, y el mismo Sarmiento. Él había tenido un problema. El problema diplomático también. Claro. Se metía con todo el mundo. Le quería declarar la guerra a Estados Unidos. Sarmiento, cuando lo matan a López, manda una banda de música a Mitre para festejar. Y le escribe a una amiga de ella, que es Mrs. Mann, que era una. Dice, no crea que soy cruel. Dice, es providencial que haya existido un tirano López para que desaparezca la raza guaranítica y toda esa excrescencia humana. Bueno, esa es una expresión muy típica de Sarmiento, ¿no? Sí, muy típica del momento en el cual las ideas de Spencer. Eugenista, claro, es verdad. Y capaz que tuvo, capaz que tuvo la misma enfermedad que esa que usted nombraba. No, la tuvo de chico. Era eugenista, era un eugenista, era spenceriano, era lo que creían en una raza superior, en la evolución, en la mejor de la especie. En el momento existían en muchísimos países y estaban muy difundidos. Hasta la Segunda Guerra el eugenismo estuvo. Y cada tanto tenés algunos brotes eugenistas que toda la diseminación artificial y la creación de nuevas especies, eso es eugenista. Hubo un periodista, no sé si era Armando, un apellido así parecido, que sacó un titular del diario, El borrachón Sarmiento. Y Sarmiento era presidente, le mandó a cerrar el diario. Claro. Entonces dijo que no, que era un error de imprenta, que era el bonachón Sarmiento. En fin, los problemas del periodismo con el poder siempre existen. Vamos a hacer una pausa, guardame eso para el último bloque, porque ya se nos fue un poquito largo. Vamos a poner un poco de música y seguimos conversando sobre la guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los países del Plata, de Leonardo Castanino. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia, el tema de la guerra del Paraguay, un tema importante y sobre todo un tema que en los últimos años está recibiendo, yo creo que muchas relecturas, ¿no? Es un tema de permanente relectura. Fíjate vos que Uruguay, que también participa en la guerra y se retira antes de la guerra, Uruguay devolvió todos los trofeos de guerra.
Siempre es como que Uruguay tiene una actitud mucho más de arrepentimiento. Sí, Argentina también devolvió. Sí, claro. Después sí, pero mucho después. Sí, Uruguay, es Perón el que los devuelve. En la época de Perón se los devuelve Stroessner. Ahora Brasil todavía están en discusión. Inclusive hay un tema con archivos que están en Brasil y es un tema de discusión permanente. Sí, después de la guerra, los brasileños se llevaron todos los documentos que favorecían a Paraguay en contra de Brasil y se llevó los documentos que ahora favorecían estaban trabajando Argentina en devolverlos. Había un proyecto de devolverlos justamente porque están en el Archivo Nacional de Brasil o estaban ahí. No nos devolvieron parte de la estatua de los españoles que todavía está en Río de Janeiro. Bueno, pero eso porque nadie sabe que está ahí. Sí, se sabe. ¿Qué van a saber? Sí. El tema del desarrollo industrial de Paraguay es un tema que me parece que no tocamos y que es interesante porque tenía el horno de acero más moderno y la producción de acero más moderna, el ferrocarril. El ferrocarril. Tenía astilleros. Paraguay tenía barcos que cruzaban el Atlántico. Los motores a vapor eran comprados, pero los barcos estaban... Sí, bueno, López había ido a Francia para modernizar el país. Claro, y ahí les conocían a Madame Lynch. La razón de tanta inquina del emperador de Brasil, porque recordemos también que Brasil era un imperio y no una república, así que en definitiva las formas de López y las formas del emperador de Brasil se basan más en la autocracia que en la democracia, ¿no? Para tener tanta inquina, ¿había alguna especial razón? Bueno, yo creo que la razón era el ánimo expansionista que siempre tuvieron los brasileños, eso es verdad, pero se quedaron con porque la discusión que estaba la tierra que estaba en discusión no era poca cosa. Estamos hablando de gran parte del Mato Grosso y del Río Grande do Sul, porque todo el Mato Grosso eso sí, estaba en había discusión. Una cuestión económica también porque, por ejemplo, que financió la guerra es Irineo, el barón de Mauá, que era testaferro de Rothschild y dueño de prácticamente de Brasil y de Uruguay. De Uruguay, gran parte de Uruguay. Sí. Incluso tenía una sucursal en Santa Fe. Él había prestado la plata a Urquiza para hacer la campaña contra Rosas. Y Urquiza incluso lo autorizó a emitir moneda. Sí. Inclusive había una cuestión de masonería, y porque Paraguay está prohibida la masonería. La primera logia masónica se funda un mes después de la caída de Asunción. Ajá. Y si usted mira los jefes aliados, eran todos masones. Uh-huh. Pedro II, el conde de U, Mitre, Sarmiento, etcétera. Bueno, Sarmiento como jefe militar también tiene poca relevancia, ¿no? Sin embargo, la foto que más le gustaba a Sarmiento era vestido de general. Después de la guerra... llegó general, eso. Increíble. Cuando asumió el primer gobierno paraguayo después de la guerra, en representación de Sarmiento fue Roque Pérez, que era el gran comendador de la masonería argentina. Uh-huh, uh-huh. O sea, algunos dicen que no, yo no sé, para bien o para mal, pero algo tuvo que ver ahí. Es probable. Bueno, posible. Y después estaba el tema que le comentamos hace unos minutos así fuera de micrófono, el empréstito que gestiona Alberdi y Terrero, el yerno de Rosas, para Paraguay, que no sé, yo sé que después terminan ellos en una situación conflictiva, pero eso nunca no lo profundicé el tema, pero eso sería un tema interesante, porque a pesar de que Félix Luna decía que se habían acabado los documentos del siglo XIX, este documento yo nunca lo vi. Es decir, ¿qué pasó con la plata esa y qué pasó con el empréstito que contrajo o que iba a contratar Alberdi? No sé si se concretó. Sé que la plata no llegó a Paraguay. No llegó a Paraguay. Pero sé que me parece que se concretó. Ahora, ¿qué fue de esa plata? No lo sé. Y fue lo que pasó con muchos empréstitos ingleses, que se concretaban, pero después... lo que llegaba... Bueno, el de la Baring Brothers se pierde en la guerra con Brasil, digamos. Se utiliza, en vez de para hacer el puerto de Buenos Aires, que igual era una mala idea, ¿no? Porque en Buenos Aires no es una ciudad adecuada para tener un puerto de aguas profundas, y tiene inclusive hoy unos problemas tremendos. El puerto natural es Montevideo, pero bueno, lo que debió ser la construcción del puerto de Buenos Aires terminó siendo la financiación de la guerra del Brasil contra el Brasil. Y qué curioso, ¿no? Porque en definitiva hay menos de 40 años Argentina y Brasil enfrentados en 1820 y pico, terminan aliados 40 años después, ¿no? Bueno, Brasil
la batalla de Caseros se hace en gran parte gracias al ejército brasilero también. Lo de la guerra Paraguay se lo vaticinó Rosas en una carta a Carlos López en el 42. López pide la independencia y Rosas le dice que formalmente le dice que no se la puede dar porque tienen que ponerse de acuerdo todas las provincias que ahora están en guerra, que ni aprueba ni desaprueba, pero no, él no es, digamos, no tiene autoridad para hacerlo. Y en una carta... Perdón, ¿la independencia de qué le pide López? De Paraguay. De Paraguay, sí. En 1842. Es verdad, Paraguay no le había... Y en una carta Rosas todavía tenía pretensión de quedarse con parte de Paraguay, igual que tenía pretensión de volver a tener Uruguay. Y él consideraba que era una provincia argentina. ¿Sí? Y en una carta aparte, en una confidencial, le dice, no nos conviene separarnos porque ustedes se van a llenar de extranjeros y de logias, como nos pasa en Buenos Aires, y además nos vamos a debilitar los dos y nos van a atacar los brasileños. Bueno, que era siempre el miedo de Uruguay. El miedo de Uruguay era que lo atacaran a los brasileños. Por eso, después la creación inglesa del Estado Tapón. Pero también Artigas siempre peleó para defenderse de los brasileños. Sí, y los porteños se hicieron los distraídos. Por supuesto. Bien, nos quedamos sin por tiempo. Por el puerto. Sí, por el puerto, que encima está en un lugar carísimo, incómodo, malo, costoso, que se... Bueno, pero ahora no vamos a quedarnos sin puerto, o sea que... Lamentablemente, una mala decisión. Buenos Aires debería no tener puerto, pero esa es otra discusión. La guerra del Paraguay, la triple alianza contra los países del Plata, fue lo que presentamos hoy con su autor Leonardo Castanino. Gracias, Leonardo, por habernos acompañado. No, claro, gracias. La semana próxima los estaremos esperando aquí en otro programa, en el año número 12, rumbo al 13 de Tenemos Historia. Bueno, mientras estemos en el 12 está todo bien. Pasen una buena semana. Prendete al 13.